Hola, ¿cómo están? Es un honor, un placer para mí volverlos a saludar en el nombre del Señor, enviarles un cálido abrazo, un fraternal saludo y me alegra muchísimo poder desde acá saludarles. Hoy estoy aquí para compartir un mensaje muy especial, una palabra muy especial de parte de Dios con cada uno de ustedes, un tema muy interesante. Y precisamente es la palabra proceso. Dentro de los procesos hay cambios, ¿cierto? Que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida. Quiero iniciar contándoles una ilustración de X o Y lugar. Había un agricultor que tenía pues, muchos tipos de árboles, frutales, de todo tipo de semillas. Tenía una granja muy grande, muy bonita. Y se dio cuenta que uno de esos árboles estaba teniendo un problema. Ese árbol no se estaba desarrollando de la misma manera como lo estaban haciendo los otros árboles. Llevaba mucho tiempo ya y había pasado ya el tiempo de la cosecha y aún el árbol no había dado cosecha. Entonces este hombre empezó a pensar y se le ocurrió una idea y dijo, tengo una idea. Y la idea es que voy a podar este árbol para ver si puede mejorar. Y empezó podando el árbol y dentro de unos meses el árbol estaba completamente lleno de frutas. El árbol estaba completamente enorme, estaba frondoso, estaba maravilloso. Y, oh wow, para sorpresa de este hombre, él dijo, entonces lo que voy a tener que hacer, si me llega a pasar en otra ocasión, es que voy a podar los árboles. Igual que esta ilustración que les acabo de contar, nosotros también podemos considerarnos como esos árboles, ¿no? Después que el hombre podó el árbol dio aún más frutos, ¿verdad? A veces nuestra vida necesita entrar en un proceso de cambios, ¿no? De transformación. No sé si ustedes han mirado allí el proceso de transformación de las mariposas. Es muy interesante, ¿no? Una oruga después de un lapso de tiempo se transforma en una bella mariposa. Pero antes esa oruga tiene que pasar por un proceso, ¿cierto? De transformación. Tú y yo también a pesar de que no somos una oruga, vamos a pasar por procesos de transformación para nuestro bien. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos que los procesos de transformación nos ayudan a nosotros a convertirnos en mejores personas, en mejores hijos de Dios, en mejores siervos del Señor. Y también cuando vamos a la Biblia encontramos tantos personajes que tuvieron que pasar por esos procesos en su vida. Entonces yo quiero que ustedes me acompañen hoy a poder hablar un poquito del proceso, hablar un poquito de transformación, hablar un poquito de cambio, porque es necesario que tú y yo podamos entender de que necesitamos hacer cambios en nuestra vida, pero a veces esos cambios no son tan fáciles como nosotros podemos pensar, porque a veces hacer ese cambio, ¿no? Duele, hacer ese cambio, entrar a ese proceso de transformación, es muy doloroso, ¿no? Pero necesitamos hacerlo para poder mejorar. Esos cambios que nosotros vamos a hacer, que vamos a experimentar, nos van a permitir a nosotros crecer de tres maneras o crecer en tres maneras. En el ámbito espiritual, en el ámbito físico, pero también en el ámbito emocional. Nosotros, como les dije anteriormente, somos como ese árbol, ¿no? Que necesita ser podado para poder dar más frutos. Y en ocasiones Dios permite que nosotros podamos entrar al proceso para entonces ser podados y que cuando salgamos del proceso podamos salir con una mentalidad diferente. Pero ¿qué pasa con los seres humanos? Yo he aprendido en el transcurso de mi vida que es maravilloso entrar en el proceso, es importante entrar en el proceso, pero cuando el ser humano empieza a armar el campamento dentro del proceso, ya no es algo maravilloso. ¿Saben por qué? Vamos a pensar de que estamos en una tormenta, ¿verdad? Y
ok, empieza la tormenta, es muy fuerte, y nosotros entonces decimos, ok, voy a empezar a armar casa aquí en la tormenta, me voy a quedar viviendo aquí para siempre en la tormenta porque bueno, este es el lugar que yo encontré. Pero no nos damos cuenta que a varios pasos de ese lugar ya la tormenta ha cesado. Y que así nos pasa a nosotros en muchos aspectos de nuestra vida. Es necesario que nosotros entremos dentro del proceso, pero cuando tú y yo demoramos más del tiempo necesario dentro del proceso, eso ya se convierte en algo pésimo. Empezamos a armar la vida dentro del proceso y ya no, me voy a quedar aquí para siempre, y no nos damos cuenta que después del proceso hay un propósito especial esperándote. Entonces yo quiero invitarte en este momento a que tú empieces a pensar que no todo el tiempo vas a estar dentro del proceso. El proceso es necesario, pero no vamos a estar todo el tiempo dentro del proceso. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a salir de ese proceso porque vamos a vivir el propósito que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Hay un personaje que me gusta mucho, y este personaje es el apóstol Pablo. Cuando nosotros empezamos a leer un poquito, ¿no? Ustedes la conocen muy bien, la historia del apóstol Pablo. La Biblia cuenta que antes de convertirse en lo que nosotros conocemos con el apóstol Pablo, él era Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre que había cometido muchas cosas terribles, ¿cierto?, en contra de los cristianos. Pero cuando él va de camino a Damasco, tiene un encuentro especial con el mismo Jesús, ¿cierto? Un encuentro especial que permite que la vida de Saulo de Tarso dé un punto final o dé un punto de partida para otra nueva vida. Nosotros entendemos, ¿cierto?, allí que él tuvo que pasar por un proceso donde el Señor lo estuvo puliendo, ¿cierto?, para que él pudiera cumplir un propósito. Así somos nosotros también en nuestra vida. Es necesario que nosotros tengamos ese encuentro especial, así como lo tuvo el apóstol Pablo, cara a cara con el Señor, para que nuestra vida pueda surgir un cambio, para que nosotros podamos empezar a transformar nuestra vida, ¿cierto? Y claramente nosotros por nuestras manos no podemos dar ese cambio, ¿no? Necesitamos una ayuda especial, y Dios es tan maravilloso y tan bueno porque Él siempre está dispuesto a ayudarnos a nosotros por la etapa del proceso, por la etapa de la transformación. Él siempre está con nosotros. Nuestra vida puede cambiar tan drásticamente que nosotros podemos llegar a ser grandes testimonios para el Señor. Podemos ser un túnel o un puente para que muchas personas puedan aceptar a Jesús en sus corazones. Hay un texto muy maravilloso, yo quiero que ustedes allí donde están, vayan conmigo al libro de Segunda de Corintios. El capítulo 5, el versículo 17, es un texto muy especial y dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo dice: de modo que si alguno está en Cristo. Y tú y yo estamos en Cristo, ¿verdad? Tú y yo hemos entendido de que Cristo Jesús es nuestro Salvador, de que lejos de Él no tenemos a dónde ir o lejos de Él estamos tomando la peor decisión de nuestra vida. El versículo dice: si alguno está en Cristo, puede llegar a ser una nueva criatura. El apóstol Pablo, y yo sé que ustedes conocen más ejemplos de la Biblia, es un gran ejemplo de que Dios puede transformar nuestra vida, de que Dios puede hacer un cambio grande en nuestra vida, que nosotros necesitamos ese gran cambio. Hemos cometido tantos errores, ¿verdad? Hemos hecho tantas cosas que no agradan al Señor, nos hemos comportado de maneras inadecuadas, ¿cierto? De maneras terribles, pero la palabra dice que si alguno está en Cristo, no importa, ¿cierto?, qué pecado, qué situación haya cometido, el versículo termina diciendo: las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago todas nuevas las cosas. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo Jesús, entendemos de que solamente Él puede transformar nuestra vida.
de que no importa qué pecado tú has cometido, no importa qué tan lejos estés tú, no importa qué tan bajo hayas caído tú, Cristo Jesús puede hacer nueva todas las cosas en tu vida. Cristo Jesús puede transformar tu vida. Cristo Jesús puede sacarte de esa situación donde tú te encuentras. Pero el versículo dice, si alguno está en Cristo, si alguno entiende, ¿cierto?, que solamente es Cristo quien puede sacarnos de esa situación. Necesitamos entender, así como el apóstol Pablo entendió, de que era Jesús quien era ese Dios que podía ayudarlo, lo aceptó y decidió transformar su vida. Y al final de la vida del apóstol Pablo, nosotros entendemos cuán gran instrumento fue él para llevar a muchas personas a los pies de Cristo Jesús. Los procesos, los cambios, las transformaciones en nuestra vida, nadie dijo que sería fácil, ¿verdad? Nadie dijo que iban a ser color de rosas, de que iban a ser maravillosas, de que iban a ser muy bonitas, porque las transformaciones, los procesos pueden sacarnos muchas lágrimas. Los procesos pueden ponernos en situaciones muy complicadas, muy difíciles, pero también yo quiero decirte hoy que los procesos son esos momentos especiales donde nosotros podemos encontrarnos con Dios, tal vez como nunca nos hemos encontrado en esa situación complicada, en ese momento difícil que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pasar. Es allí donde Dios empieza a moldearnos a nosotros, es allí donde Dios empieza a transformarnos a nosotros. Y es de allí, del proceso, de la transformación, del cambio, cuando nosotros salimos con un propósito claro y listo para poder cumplir nuestro propósito en la tierra. Yo creo firmemente, ¿verdad?, de que nosotros no nacemos por casualidad, nosotros no estamos aquí por casualidad, nosotros nacemos con un propósito especial que Dios ha diseñado. El cambio es una parte individual que nosotros necesitamos en nuestra vida, ¿cierto? Es algo que, aunque sea difícil, lo necesitamos para convertirnos en mejores. Y hay otro versículo que a mí me gusta muchísimo. Yo quiero que allí puedan abrirlo en sus Biblias y acompañarme al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Necesitamos recordar, ¿cierto?, que el Señor siempre está con nosotros dentro del proceso, dentro de ese momento difícil, dentro de ese cambio. El Señor está tomando nuestra mano. Isaías 43, 19, y dice así: He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Me gusta mucho este versículo. Yo hago nueva todas las cosas. El Señor le encanta hacer nueva todas las cosas y lo dice aquí en su palabra. Este pasaje nos lleva a nosotros a pensar de que el Señor puede transformar nuestra vida, puede hacer una mejor Gina, puede hacer una mejor persona, una mejor mujer, o un mejor hombre, un mejor hijo, un mejor padre, una mejor madre. Él puede hacer nuevas todas las cosas, puede transformar nuestra vida para honra y gloria suya. El Señor puede hacer nuevas todas las cosas, nos dice Él en su palabra. Y yo creo firmemente de que cuando el Señor dice algo es porque es una realidad, porque ya nosotros lo hemos experimentado en nuestras vidas, ¿verdad? De que Él puede transformar, Él puede cambiar. Y yo quiero decirte a ti que estás allí, que Dios también puede transformar tu vida. Que si tú le das la oportunidad a Dios de que Él pueda llegar a tu vida, transformar tu vida, tú nunca te vas a arrepentir de esa decisión, porque es la mejor decisión que un ser humano puede tomar. Así como ese agricultor que yo les conté al inicio, ¿no? En la ilustración, Cristo Jesús también es ese agricultor, ¿cierto?, que puede podar esas cosas que nosotros necesitamos cambiar. Nosotros podemos llegar a ser un árbol frondoso para honra y gloria de Dios, pero este árbol es humano y tiene tanto pecado, ¿verdad?
y necesita ser podado, necesita transformar tantas cosas. El apóstol Pablo, como lo vimos, pasó por las manos del agricultor. Tú y yo también necesitamos pasar por las manos del agricultor Cristo Jesús. Necesitamos poder pasar, ¿cierto?, por las manos del Creador para que pueda hacer nuevas todas las cosas en nosotros. Miren, el apóstol Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, a ser perseguido, a ser un predicador, un evangelista de Dios. ¿Por qué? Porque él permitió que Cristo Jesús entrara en su vida. Él permitió que el proceso, que el cambio, que la transformación entrara a su vida. Y de esa manera él pudo ser un gran discípulo de Cristo Jesús. Yo quiero decirles a ustedes que el cambio no es fácil, pero si nosotros vamos de la mano de Jesús, podremos entonces salir victoriosos de ese proceso. El proceso también es una oportunidad de crecer, de reproducirse, de cambiar muchas cosas en nuestra vida. Nos permite también ser usados por Cristo Jesús de muchas maneras, que uno a veces dice, wow, y cuando uno se da cuenta de que está siendo utilizado por el Espíritu Santo y se da cuenta cuántos cambios hizo en su vida, a veces sin uno darse cuenta cuántas cosas dejó en el pasado, se da cuenta del poder maravilloso que tiene Cristo Jesús, uno queda sin palabras, la verdad. Uno queda tan sorprendido, pero también tan agradecido con los cambios tan maravillosos que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida para honra y gloria de Él. Que cada transición que nosotros pasamos en nuestra vida no sea vista como, estoy pasando por una situación difícil. ¿Por qué? ¿Por qué las situaciones terribles siempre me pasan a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Que esas situaciones complicadas podamos verlas como una oportunidad de confiar más en Dios, de entregarnos completamente a Dios y de permitir que Dios pueda hacer su obra perfecta en nuestras vidas. Yo quiero invitarte ahí donde estás, de que tú puedas entregarle tu vida, de que tú puedas entregarle tu corazón a Cristo Jesús. A veces le entregamos a Dios un pedacito de nuestra vida. Le voy a entregar a Dios nada más mitad de mi corazón, mas Dios desea de ti un corazón completo. Le entregué una faceta nada más de mi vida, la faceta que es feliz. Se la entregué a Cristo Jesús. Jesús quiere todas las facetas que hay en tu vida. Y quiero decirte de que no importa cuán lejos hayas estado tú, cuán profundo del abismo estés, en ese abismo tan fuerte del pecado, de las situaciones difíciles, del proceso. Estoy aquí para decirte que no te desanimes, de que Cristo Jesús está contigo en el proceso, de que a pesar de que sea difícil, es necesario. El día que los seres humanos entendamos de que los procesos son necesarios en nuestra vida va a cambiar de una manera bastante grande, bastante fuerte. Necesitamos entender de que es necesario pasar por el proceso, es necesario como la oruga poder pasar por el cambio, por el proceso de transformación para convertirnos en bellas mariposas para honra y gloria de Dios. Hemos hablado de transformación, hablado de cambio, ¿no? Hemos hablado de que necesitamos entender que solo Jesús puede hacer esos cambios en nuestra vida, puede ayudarnos a poder dejar tantas cosas que necesitamos dejar como hijos de Dios, como siervos del Señor, como siervas de Dios, como personas que amamos y esperamos la segunda venida con mucha felicidad, con mucho entusiasmo. Y personas que son imperfectas, pero personas que quieren llegar a ser un día perfectas como Cristo Jesús es. No te desanimes, no estás solo dentro del proceso. Aunque tú no lo puedas ver, Jesús está a tu lado.
pero Él desea de que tú puedas abrirle la puerta de tu corazón y decirle: Señor, estoy pasando por un momento difícil en mi vida, estoy siendo transformado, necesito que puedas ayudarme, necesito que vengas en mi ayuda, necesito que vengas a tomarme en tus brazos. Necesitamos, ¿verdad?, que Cristo Jesús pueda venir a nuestra vida y que Cristo Jesús sea quien pueda ayudarnos a pasar por este cambio. Recuerda que después de un proceso, después de una transformación, después de un cambio, llega un propósito. Y tú y yo fuimos llamados a cumplir un propósito especial. Y no quiero que te olvides de tu identidad. Tu identidad es el hijo, es la hija amada de Jesús. Y no importa qué situación estés pasando en tu vida, no importa qué tan lejos puedas estar de Cristo Jesús, tú sigues siendo el hijo amado, la hija amada de Cristo Jesús. Quiero que allí donde estén, cierren sus ojos, vamos a hablar con Dios y a decirle de que somos imperfectos. Aquí no hay nadie que es perfecto, pero que podemos llegar a ser perfectos como Él lo es si decidimos entrar al proceso de cambio, a empezar a cambiar, a transformar tantas cosas que necesitamos transformar en nuestra vida, que necesitamos dejar. Quiero que allí donde estén cierren sus ojos y vamos a comunicarnos con Dios. Amantísimo buen Dios, gracias porque tú eres un Dios tan bueno, tan maravilloso, Señor. Gracias porque nos has permitido poder estudiar un poquito de tu palabra, Señor, de entender de que necesitamos cambiar tantas cosas en nuestra vida, Señor. Hay muchas cosas que necesitamos dejar. No somos perfectos, Dios, pero estamos aquí dispuestos a poder entregarte nuestro corazón completo, nuestra vida completa, para que seas tú, oh Dios, quien pueda ayudarnos en cada uno de esos cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. Señor, tal vez aquí hay personas que están pasando por un proceso difícil. Tal vez hay personas que están sufriendo, que están pasando por momentos complicados en su vida, Señor. Y tal vez se han estado preguntando tantas veces: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo? Señor, permite, oh Dios, que ellos puedan salir de aquí hoy con la seguridad de que tú estás con ellos en medio del dolor, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las situaciones complicadas. Que es necesario, oh Dios, que pasemos por esas situaciones difíciles, porque son esas situaciones difíciles quienes han de enseñar de que necesitamos tener fe, de que necesitamos confiar en ti. Permite, oh Dios, que así como te dijeron los discípulos aquella vez, Señor, aumentanos nuestra fe. Nosotros podamos cada día de nuestra vida decirte: aumentanos nuestra fe. Permite, oh Dios, que las personas que están aquí puedan sentir tu abrazo en sus vidas, Señor, tu toque especial, Dios, que puedan entender de que necesitamos hacer cambios, de que necesitamos ser transformados. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, en el nombre más sublime, en el nombre más maravilloso que hay, el nombre de Jesús. Amén, amén.